¿Sientes que el bullet journal es solo para personas súper creativas o que necesitas 1000 plumones para empezar? Hoy te voy a enseñar cómo hacer un bullet journal basado en el método original de Ryder Carroll y cómo lo personalizo yo sin complicarme. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Blanca y el día de hoy los voy a llevar conmigo a empezar un bullet journal desde cero. Mi libreta anterior ya se terminó, por lo que voy a empezar una libreta nueva y te voy a llevar paso a paso, ideal si esta es tu primera vez haciendo un bullet journal. Aunque hoy en día vemos en internet muchos bullet journals muy decorados y llenos de plumones, stickers, acuarelas, la realidad es que el objetivo principal no es que se vea bonito, sino que seamos conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, como dice Ryder Carroll, el creador original, en su libro El método Bullet Journal. La verdad es que cuando empecé con este método, yo me dejé llevar por internet y quería hacerlo lo más artístico y bonito posible. De hecho, hice mis propias encuadernaciones con hojas opalina porque quería utilizar acuarela. No me malinterpretes, no me arrepiento, pero en cuanto a la organización, no me funcionaban tanto porque al querer hacerlas perfectas, no tenía constancia, por lo que me di a la tarea de leer el libro y así ver cómo es en realidad este método. Obviamente lo voy a personalizar a mi gusto, a lo que sé que me funciona, sin que sea pesada y sin que me dé flojera seguir con este método. Esta vez decidí hacer una portada del año un poco más sencilla para no complicarme tanto, pero en la parte de atrás se marcó la pluma con la que rellené los números. Nada más le pegué una hoja en donde voy a poner la simbología. Debido a que el objetivo del bullet journal es que sea fácil de utilizar todos los días, Ryder recomienda utilizar algo que llama registros rápidos, bullets, que son frases cortas que puedes identificar fácilmente mediante la simbología. Ryder nos muestra que así se verían las anotaciones en un día. Adicionalmente, a mí me gusta incluir un código de color que utilizo principalmente en el calendario de cada mes. Puedes personalizarlo con las categorías que más utilizas en tu día a día. Lo primero que vamos a hacer es un índice. Así es como se ve el que Ryder nos enseña en su libro, pero yo quise hacerlo con una tabla para que se vea más bonito, estilizado. No olvides dejar 3 o 4 páginas para tu índice antes de empezar con lo demás. Una de las cosas que podemos incluir en nuestro bullet journal son las colecciones. Hay algunas básicas como el índice, el registro futuro, el registro mensual, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también puedes hacer colecciones personalizadas según las necesidades que tengas. Hay algunas colecciones que me gusta poner al inicio de la libreta porque las voy a utilizar durante todo el año. Por ejemplo, las fases lunares, el calendario lunar, el ciclo menstrual y un registro de mi periodo para llevar un seguimiento, pero tú puedes prescindir o incluir todas las que te funcionen. Si te interesa, esta es la imagen que utilicé de referencia para la información sobre el ciclo menstrual. En cuanto al seguimiento del periodo, es una cuadrícula anual en las que voy registrando mis fechas y mis síntomas. No olvides numerar las páginas y registrar las colecciones que vayas creando en tu índice. Una de las colecciones principales que menciona Ryder es el registro futuro, que es dividir cada página en 3 meses para poder registrar todas las actividades que pertenecen a cada mes, aunque no sea el mes en curso. Puedes anotar las fechas que ya sepas que son importantes y conforme pasa el tiempo ir anotando las que vayan surgiendo. Así se ve el registro futuro completo. Recuerda enumerar la página y agregarlo a tu índice. Antes de planificar el mes de enero, decidí incluir este ejercicio que Ryder llama 5-4-3-2-1, que consiste en dividir la página del lado izquierdo en 5 partes. Esta página va a estar destinada a clasificar tus objetivos personales. En la primera sección van los objetivos que piensas realizar en 5 años, en la siguiente los que piensas realizar en 4 meses, la siguiente en 3 semanas, la siguiente en 2 días y la última en 1 hora. En la página de la derecha vas a hacer lo mismo pero con los objetivos profesionales. Los objetivos que pongas en la primera sección son los objetivos a largo plazo. Los que pongas en la de 4 meses y 3 semanas son objetivos a mediano plazo. Y los que pongas en la sección de 2 días y 1 hora son objetivos a corto plazo.
Antes de hacer este ejercicio puedes hacer una colección de objetivos en los que pongas todos los que tienes en mente y luego los puedes ir clasificando. En lo personal, a mí me gusta hacer la rueda de la vida antes de empezar un año nuevo. En esta ocasión decidí hacerla antes de escribir todos mis objetivos. Este ejercicio consiste en hacer una rueda que vas a dividir en todas las categorías que representen tu vida, para después evaluar cómo te sientes en cada una de ellas en una escala del 1 al 10. Después, en la página de al lado puedes escribir 2 o 3 cosas que puedes hacer para mejorar cada área de tu vida. Después de tener claras las áreas de mejora, entonces sí fui a la colección de objetivos y escribí todo lo que tenía en mente. No importa si son objetivos grandes o pequeños, el chiste es que los pongas en papel. Después ya puedes ir a tu colección del ejercicio 5, 4, 3, 2, 1 y ahora sí clasificar cuáles de estos objetivos son personales, cuáles son profesionales y en qué plazo de tiempo quieres hacerlos. Solamente puedes priorizar un objetivo por categoría. En total tendrías 10. Los objetivos prioritarios que escribas en la sección de objetivos a corto plazo, es decir, los de 2 días y 1 hora, los vas a escribir en tu registro diario que vamos a hacer en un momento. Y los vas a marcar como prioritarios con un asterisco para que los hagas en el tiempo más corto posible. Ryder menciona que los objetivos prioritarios que pongas en las demás secciones las puedes hacer en colecciones específicas para planificarlas porque al ser a largo plazo requieren un poco más de tiempo de organización para llevarlas a cabo. La siguiente es otra de las colecciones básicas y es el registro mensual. El que propone Ryder es simplemente una lista de todo el mes en la que vas a escribir todas las fechas importantes en la página del lado izquierdo. En la del lado derecho puedes escribir una lista de todas las tareas del mes aunque no tengan una fecha específica. Muchas personas utilizan ese formato, pero a mí me gusta el de calendario porque así es un poco más visual y le puedo añadir el código de colores del que hablamos hace rato. Las tareas que no tienen fecha las puedo poner en esta sección y las que sí las pongo en el recuadro correspondiente. Existe una colección de gratitud que recomienda Ryder en la que vamos a escribir todos los días algo por lo que estemos agradecidos para tener un enfoque un poco más positivo de las cosas que logramos todos los días. Puedes agregar una colección específica o escribir tu gratitud al final de cada día en el registro diario. Yo prefiero hacerlo en una colección específica porque también agrego mi mood tracker o el registro de mis estados de ánimo. El registro de hábitos es una de las colecciones más frecuentes en mi bullet journal. Si lo vas a implementar, te recomiendo que agregues los hábitos que realmente vas a querer darles un seguimiento o cumplir y que no te pongas demasiados porque a veces es muy difícil que los lleves a cabo. También me gusta agregar un registro del tiempo que paso leyendo y del que paso en el celular para saber cómo voy durante el mes y qué tanto puedo mejorar. Porque el hábito de la lectura me gusta mucho, pero el mal hábito de estar muchas horas en el celular es algo con lo que lidio todos los meses. Adicionalmente, yo agrego una colección con las tareas de limpieza del hogar, porque tiendo a olvidar hace cuánto tiempo hice o no cierta actividad que se tiene que hacer todas las semanas. Así que la parte de arriba es para las actividades diarias y en la parte de abajo las que hago una vez por semana y las divido por áreas de la casa. En cuanto las realizo, las voy marcando para después saber si ya las realicé o no. La última colección mensual es el registro de horas de sueño. La utilizo para marcar a qué hora me dormí y a qué hora me desperté todos los días. Y así tener un margen visual de cómo está mi horario de sueño, si está irregular y también cuántas horas dormí al día. En la parte de abajo agrego una sección de notas para que al final del mes pueda escribir cómo me sentí, cómo dormí, qué cosas puedo mejorar para el siguiente mes, etc. En el registro diario vamos a escribir todas nuestras tareas y pensamientos a lo largo del día. Aquí es donde vamos a utilizar nuestros símbolos de los que hablamos al inicio. No es necesario que dividas la página en los días de la semana, porque no todos los días vas a escribir la misma cantidad de cosas. A mí me gusta utilizar el método Alastair en la página de la izquierda.
Con este método puedes escribir todas las tareas que tengas que hacer en el día en la mitad de la derecha de la página, aunque no sepas qué día lo tienes que realizar. Y en la parte de la izquierda es en donde vas a marcar qué día de la semana lo tienes que hacer una vez que lo sepas. Aquí también agrego el código de color porque así es un poco más visual para mí. En la parte de la derecha voy a hacer el registro diario en donde voy a agregar también pensamientos y notas todos los días. Tú puedes saltarte el método Alastair si sientes que no te acomoda y te quieres quedar solamente con el registro diario. Una vez que hayas terminado todas tus colecciones, ya puedes empezar a planificar tu primer mes. Hay algo que Ryder menciona en su libro que voy a implementar por primera vez y es el inventario mental. Este consiste en dividir una página en 3 columnas. En la primera vas a escribir las cosas que estás haciendo, en la de en medio las que deberías hacer y en la última las que te gustaría hacer. Él recomienda que te preguntes cuáles de esas cosas son importantes y cuáles no. Y después puedes agregarlas a tu registro futuro, a tu registro mensual o a tu registro diario. Recuerda que todas las colecciones que vayas a agregar tienen que ser las que te funcionen a ti o para cosas que te gustaría registrar o mejorar. Al principio es posible que sientas que te toma mucho tiempo, pero conforme vas experimentando qué cosas te sirven y qué cosas no, te va a tomar cada vez menos tiempo, a menos que decidas hacerlo con un enfoque artístico, pero eso va a depender de cuánto tiempo disponible tienes y cuánto tiempo vas a querer dedicarle a esta actividad. Sin embargo, no pierdas de vista que tiene que ser algo que puedas llevar a lo largo del tiempo, que le puedas dar seguimiento. En mi caso me di cuenta que me gusta que esté decorado y que esté bonito, pero lo reduje a lo que sé que es fácil de hacer, como ponerle pedazos de papel craft, sellos, marcatextos, a veces algunos stickers, pero no necesitas todo eso. Incluso puedes dibujar, puedes no ponerle nada, puedes escribir todo a mano. Va a depender de ti. Este es el resultado final. Eso fue todo por este video. Espero que te haya servido, que te haya gustado, te haya inspirado para empezar tu propio bullet journal. Recuerda que no tienes que empezar en enero o el primero de cada mes o el lunes. Puedes empezarlo cuando tú quieras. El chiste es que a ti te funcione. Si quieres ver más sobre este método, te dejo una lista de reproducción sobre mis bullet journals a lo largo de todo este tiempo, por si te interesa ver un poco más de inspiración. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video, los quiero, bye.